Dilo fuerte. Masonería. Secretos, poder y conspiraciones. Hay organizaciones que sobreviven durante siglos. Organizaciones que han visto caer imperios, cambiar gobiernos, desaparecer monarquías y nacer nuevas naciones. Pero pocas han generado tantas preguntas, tantos rumores y teorías como una organización conocida por dos palabras: la masonería. Durante siglos, los masones han sido relacionados con reyes, presidentes, militares, intelectuales, revolucionarios y empresarios. Sus símbolos aparecen en edificios, en documentos, en monumentos y obras de arte. La escuadra, el compás, el ojo, la columna, la piedra, el templo. Pero detrás de estos símbolos existe una historia mucho más compleja. Porque una cosa es lo que la masonería dice ser, y otra muy diferente son las historias que durante siglos se han contado sobre ella. ¿Nació realmente entre los constructores de las grandes catedrales? ¿Fue una sociedad secreta desde sus orígenes? ¿Participó en las grandes revoluciones que cambiaron al mundo? ¿Tuvo influencia en la independencia de América? ¿Por qué la Iglesia Católica la condenó? ¿Existe realmente una relación entre los masones y los Illuminati? ¿Y qué ocurrió cuando la masonería entró en contacto con una de las religiones estadounidenses que posteriormente se convertiría en una organización mundial? Hoy vamos a recorrer más de 3 siglos de historia, desde los antiguos constructores de piedra hasta las logias del mundo moderno. Y por el camino encontraremos revoluciones, persecuciones, presidentes, profetas, símbolos y ceremonias que todavía generan controversia. Esta es la historia de la masonería. Parte 1. Los constructores de las catedrales. Para entender el origen de la masonería, tenemos que viajar a la Europa medieval, una época en la que las grandes catedrales podían tardar décadas e incluso generaciones en ser construidas. Los constructores que levantaban estos enormes edificios no eran trabajadores comunes. Los canteros especializados necesitaban conocer geometría, proporciones, arquitectura y técnicas de construcción. Su trabajo requería años de aprendizaje, y dentro de estos edificios existían diferentes niveles. El aprendiz comenzaba desde abajo, después podía convertirse en compañero y finalmente, después de años de experiencia, podía alcanzar el grado de maestro. Los trabajadores especializados viajaban de una ciudad a otra buscando nuevos proyectos. Y aquí aparece un elemento que posteriormente sería fundamental para la masonería: el reconocimiento. Los miembros de determinados gremios podían utilizar palabras, signos y formas de identificación para demostrar su oficio y su posición dentro de la organización. Las herramientas del constructor también tenían una importancia práctica: la escuadra, el compás, la plomada, el nivel, el cincel. Pero siglos después, estas herramientas adquirían un significado completamente diferente. Dejarían de representar únicamente la construcción de edificios, comenzarían a representar la construcción del propio ser humano. Sin embargo, debemos hacer una aclaración importante. Aunque la masonería moderna tomó muchos símbolos y conceptos de los antiguos gremios de constructores, no existe evidencia suficiente para afirmar que las logias masónicas modernas sean simplemente una continuación directa de los constructores de las catedrales. La transformación fue gradual y ocurrió muchos siglos después, porque en algún momento
Los constructores comenzaron a aceptar a personas que no pertenecían al oficio, y ahí empezó a cambiar todo. Parte 2. El nacimiento de las logias. Durante los siglos XVI y XVII comenzó a aparecer una transformación dentro de algunas logias británicas. Ya no todos sus miembros eran necesariamente constructores. Algunas personas ajenas al oficio comenzaron a ser incorporadas. Eran conocidos como masones aceptados. ¿Por qué? Probablemente porque las logias se estaban convirtiendo poco a poco en espacios de convivencia, discusión intelectual y fraternidad. La construcción física comenzaba a transformarse en una construcción simbólica. La piedra bruta podía representar al individuo que todavía necesitaba perfeccionarse. La piedra trabajada representaba al hombre que había conseguido dominar sus defectos. Y el templo se convertía en una metáfora de la sociedad y del propio ser humano. Uno de los primeros testimonios documentados de un masón especulativo inglés corresponden a Elias Ashmole. En 1646 registró su iniciación en una logia de Warrington. Este documento es importante porque demuestra que para entonces la masonería ya estaba comenzando a adquirir un carácter diferente al de los antiguos gremios profesionales, pero todavía no existía una organización masónica mundial. Las logias funcionaban de manera relativamente independiente, hasta que llegamos a Londres, y entonces ocurre un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la masonería. Parte 3. 1717. Nace la masonería moderna. Estamos en Londres y es el año de 1717. 4 logias se reunieron en una taberna conocida como Was and Friedron. No estaban creando una religión, no estaban fundando un gobierno, pero estaban haciendo algo que tendría consecuencias enormes. Decidieron formar una organización superior, una gran logia. El primer gran maestro fue Anthony Sayer, y aunque las logias masónicas ya existían antes de 1717, esta fecha se convirtió tradicionalmente en el punto de partida de la masonería organizada moderna. Pero faltaba algo, una estructura, un conjunto de reglas, una filosofía común. Y 6 años después, apareció un documento fundamental. En 1723 se publicaron las llamadas Constituciones de Anderson. El texto ayudó a establecer reglas y principios para la organización. La masonería comenzaba a transformarse en algo mucho más grande. Ya no era solamente una tradición relacionada con constructores, ahora podía convertirse en una fraternidad filosófica, una red de hombres unidos por rituales, símbolos, principios morales y determinadas formas de reconocimiento. Y entonces ocurrió algo todavía más importante. La masonería comenzó a expandirse, primero por Gran Bretaña, después por Europa y finalmente cruzó el Atlántico. Las logias comenzaron a aparecer en diferentes países, pero con la expansión también llegaron las divisiones, porque los masones no siempre estaban de acuerdo entre ellos. En Inglaterra aparecieron diferentes corrientes, los llamados Moderns y los Ancients. Durante décadas estuvieron separados, hasta que finalmente en 1813 ambas corrientes se unieron. La masonería ya era una institución internacional y estaba a punto de entrar en una época de enormes cambios políticos.
La época de la Ilustración. Parte 4. La Ilustración y el poder de las logias. Durante el siglo XVIII, Europa comenzó a cambiar. Los filósofos comenzaron a cuestionar las viejas estructuras: la razón, la ciencia, la educación, la tolerancia, la libertad, el conocimiento, y las ideas circulaban cada vez más rápido. Las logias masónicas se convirtieron en lugares donde personas de diferentes profesiones podían reunirse. Dentro de una logia podían encontrarse comerciantes, militares, intelectuales, funcionarios y miembros de las élites. La masonería ofrecía algo muy atractivo para aquella época: un espacio de sociabilidad, un lugar donde podían encontrarse personas que, fuera de la logia, pertenecían a diferentes ambientes. La masonería no era un partido político y sus miembros no tenían necesariamente las mismas ideas, pero muchos compartían conceptos relacionados con la fraternidad, la moral, la educación y la tolerancia. Y entonces surgió una pregunta que continúa hasta nuestros días: ¿hasta dónde llegó realmente su influencia? Porque durante este periodo comenzaron a aparecer masones entre personajes relacionados con acontecimientos políticos extraordinarios. Y cuando una organización reúne personas influyentes, las sospechas aparecen. La masonería empezó a ser relacionada con las grandes transformaciones políticas de Occidente, y pronto aparecería una de las grandes acusaciones de su historia: que las logias habían participado secretamente en las revoluciones. Parte 5. Masones, revoluciones e independencia. La Revolución Americana, la Revolución Francesa, los movimientos liberales, las independencias latinoamericanas. Todos estos acontecimientos han sido relacionados en mayor o menor medida con la masonería. Pero aquí debemos detenernos, porque una cosa es demostrar que determinados personajes fueron masones, y otra muy diferente, demostrar que una revolución completa fue organizada por la masonería. Por ejemplo, varios personajes importantes de la historia estadounidense tuvieron vínculos con la masonería. George Washington fue masón. Benjamin Franklin también estuvo relacionado con la masonería. Pero eso no significa que las logias hayan controlado la independencia estadounidense. En Francia ocurrió algo parecido. Hubo masones entre sectores de la sociedad que participaron en el ambiente intelectual y político previo a la Revolución Francesa. Pero la afirmación de que la masonería organizó la Revolución Francesa es mucho más difícil de sostener históricamente. La realidad fue mucho más compleja. Había crisis económicas, conflictos sociales, problemas políticos, ideas de la Ilustración y una enorme transformación de la sociedad. La masonería formaba parte de aquel mundo, pero no podemos convertir su presencia en una prueba de control absoluto. Y cuando llegamos a América Latina, la historia se vuelve todavía más interesante, porque aparecen nombres que cambian para siempre la historia del continente: Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins y muchos otros personajes fueron relacionados con sociedades masónicas o círculos iniciáticos. Algunos vínculos están documentados, otros son discutidos por los historiadores, pero lo que sí sabemos es que las logias y sociedades de carácter reservado
tuvieron presencia en el mundo político latinoamericano. Y esto nos lleva directamente a México. Parte 6. Masonería en México. México tiene una relación particularmente interesante en la masonería. Durante el siglo XIX aparecieron diferentes corrientes y organizaciones masónicas. Entre las más importantes estuvieron las relacionadas con los ritos escocés y de York. Las logias se convirtieron en espacios de sociabilidad política e intelectual, y México estaba viviendo una de las etapas más turbulentas de su historia. Independencia, imperio, república, federalismo, centralismo, reforma, intervenciones extranjeras. La lucha política era constante. Y dentro de ese escenario encontramos a numerosos personajes relacionados con la masonería. Uno de los más famosos es Benito Juárez. Juárez fue masón y alcanzó un grado importante dentro de una organización masónica. Pero nuevamente hay que evitar una conclusión demasiado sencilla. No podemos decir que Benito Juárez actuara exclusivamente siguiendo órdenes de la masonería. La política mexicana está determinada por muchos factores, pero las logias sí funcionaron como espacios de organización, discusión y relación entre sectores políticos. Y durante el siglo XIX esto podía ser extremadamente importante, porque antes de la existencia de los partidos políticos modernos, las sociedades, clubes y logias podían convertirse en lugares donde las ideas circulaban. La masonería mexicana quedó así relacionada con el liberalismo, y mientras México vivía estas transformaciones, al otro lado del continente, en Estados Unidos, estaba ocurriendo algo que produciría una de las conexiones más curiosas de la historia de la masonería. La masonería estaba a punto de cruzarse con una nueva religión. Parte 7. Masonería y los inicios del mormonismo. A principios del siglo XIX apareció en Estados Unidos un nuevo movimiento religioso. Su fundador fue Joseph Smith. Con el tiempo, este movimiento daría origen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y aquí encontramos una conexión histórica que está documentada incluso por la propia Iglesia. En marzo de 1842, Joseph Smith ingresó a la masonería en Nuevo, Illinois. Pero no fue el único líder de los primeros santos de los últimos días relacionado con las logias. También fueron masones personajes como Hyrum Smith y Heber C. Kimball en Nuevo. La presencia masónica era suficientemente importante como para que los masones tuvieran sus propias reuniones. Y Joseph Smith llegó a participar directamente en ese ambiente. Pero entonces ocurrió algo que, hasta el día de hoy, genera controversia. Poco después de su iniciación masónica, Joseph Smith introdujo una nueva ceremonia religiosa, la investidura del templo. El 3 de mayo de 1842, Joseph Smith preparó el piso superior de su tienda, conocida como Red Brick Store, para realizar las ceremonias, y el 4 de mayo presentó por primera vez la investidura a 9 hombres. Y aquí aparece un detalle extraordinario. Los 9 eran también masones. La propia Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reconoce que existen similitudes entre algunos elementos de las ceremonias masónicas y la investidura. Historia oficial de la Iglesia sobre la masonería y Joseph Smith. Entre las similitudes históricas señaladas por investigadores y fuentes de la propia Iglesia,
se encuentran determinadas formas de reconocimiento, gestos rituales, vestimenta simbólica y una estructura ceremonial. Pero aquí debemos hacer una distinción importante. La Iglesia no afirma que la investidura sea simplemente una ceremonia masónica. Su explicación es diferente. Según la propia Iglesia, Joseph Smith tomó formas y expresiones culturales que le eran familiares y las incorporó a una ceremonia que los santos de los últimos días consideran de origen religioso y revelado. Es decir, hay similitudes reconocidas, pero también existen diferencias importantes en propósito y contenido, según ellos. Y esto queda reflejado incluso en documentos históricos de la época. Heber C. Kimball, uno de los primeros líderes mormones y también masón, escribió en 1842 que existía una similitud entre la masonería y lo que habían recibido mediante el sacerdocio. Los primeros santos de los últimos días que conocían ambos rituales reconocían las semejanzas, pero ellos mismos interpretaban la relación desde su propia perspectiva religiosa. Los símbolos y las similitudes. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. La masonería tradicional utilizaba símbolos, gestos, palabras de reconocimiento y vestimenta ceremonial. Y algunas de estas características también aparecen en la tradición del templo de los santos de los últimos días. Uno de los ejemplos más conocidos es el uso de un delantal ceremonial. También existen determinados gestos y formas de reconocimiento, y existe el uso de vestimenta ritual. Pero debemos tener cuidado con las imágenes que circulan por internet. No todo símbolo que aparece en un templo mormón es necesariamente masónico, y tampoco todos los símbolos masónicos tienen un origen exclusivamente masónico. Muchos símbolos son anteriores y pertenecen a diferentes tradiciones religiosas, arquitectónicas y culturales. El propio templo de Nubo, por ejemplo, incorporó elementos simbólicos como representaciones del sol, la luna y las estrellas. La Iglesia explica estos elementos dentro del contexto de las enseñanzas y revelaciones de Joseph Smith. Por eso resulta más preciso hablar de influencias, paralelos y adaptaciones culturales que afirmar que el mormonismo simplemente copió la masonería. ¿Qué significa esta conexión? Aquí tenemos tres posibilidades que suelen aparecer en el debate. La primera interpretación es la explicación religiosa de los santos de los últimos días. Joseph Smith habría utilizado formas conocidas de su época para transmitir enseñanzas espirituales. La segunda interpretación es la de algunos historiadores, que Joseph Smith, después de entrar en contacto directo con la masonería, incorporó elementos de sus rituales a una ceremonia religiosa que estaba desarrollando. Y la tercera es la interpretación conspirativa, que el mormonismo sería, en esencia, una derivación secreta de la masonería. Pero esta última afirmación va mucho más allá de lo que las pruebas históricas permiten demostrar. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es algo mucho más interesante. Joseph Smith fue masón. Varios de sus primeros colaboradores también lo fueron. La investidura fue introducida pocas semanas después de su iniciación masónica y existen similitudes reconocidas entre algunos elementos de ambos sistemas rituales. Todo esto está documentado. Lo que sigue siendo objeto de interpretación es exactamente qué significado tuvo esa relación. Y aquí aparece otra pregunta. Si existieron estas similitudes, ¿cómo reaccionó la masonería? La respuesta
nos lleva nuevamente al complejo mundo de las relaciones entre religión y sociedades secretas. Parte 8. Iglesia contra masonería. Durante siglos, la Iglesia Católica observó con desconfianza a las sociedades masónicas. El problema no era solamente que los masones se reunieran, era el carácter reservado de sus ceremonias, sus juramentos, sus símbolos y especialmente el hecho de que dentro de una misma logia pudieran reunirse personas de diferentes creencias religiosas. En 1738, el Papa Clemente XII publicó la bula In Eminenti Apostolatus Specula. Fue la primera condena papal formal contra la masonería. Después vendrían otras. La tensión se hizo especialmente fuerte en países donde la masonería estaba relacionada con movimientos liberales y anticlericales. Para algunos sectores religiosos, la masonería representaba una amenaza contra la autoridad de la Iglesia. Para muchos masones, en cambio, la logia representaba un espacio de libertad de pensamiento y fraternidad. Esta confrontación alimentó todavía más el misterio, porque cuando una organización es condenada y además mantiene determinadas ceremonias reservadas, la imaginación comienza a llenar los espacios que la historia no puede explicar. Y así comenzaron a aparecer algunas de las teorías conspirativas más famosas, pero ninguna sería tan famosa como una que involucraría a una organización que supuestamente quería cambiar el mundo desde las sombras: los Illuminati. Parte 9. Los Illuminati y la Gran Conspiración. Estamos en el año de 1776, en Baviera. Un profesor llamado Adam Weishaupt fundó una organización conocida como los Illuminati de Baviera. La organización defendía ideas relacionadas con la Ilustración y buscaba influir en la sociedad mediante una estructura secreta. Los Illuminati existieron realmente. Esto no es una teoría, existieron, pero tuvieron una vida relativamente corta. Las autoridades bávaras terminaron prohibiendo la organización y entonces ocurrió algo extraordinario. Aunque los Illuminati desaparecieron como organización histórica, su leyenda apenas comenzaba. Con el tiempo, diferentes escritores comenzaron a relacionar a los Illuminati con la masonería. Después aparecieron historias que los relacionaban con revoluciones, gobiernos, bancos, guerras, grandes corporaciones, presidentes y finalmente con una supuesta élite que controlaría el mundo. Pero aquí debemos separar la historia de la conspiración. No existe evidencia sólida de que los Illuminati de Baviera hayan sobrevivido durante siglos como una organización secreta mundial. Tampoco existe evidencia de una autoridad masónica mundial que controle todos los gobiernos. Lo que sí existe es algo mucho más interesante: una historia real de organizaciones discretas que convivieron con personajes poderosos y movimientos políticos. Y esa realidad fue suficiente para alimentar una enorme industria de teorías conspirativas. Pero en el siglo XX, la masonería enfrentaría algo mucho más peligroso que una teoría: la persecución. Parte 10. Hitler, Franco y la persecución. Durante el siglo XX, varias dictaduras persiguieron a la masonería. Uno de los casos más extremos ocurrió durante el régimen nazi. Los nazis consideraban a la masonería una organización enemiga. Numerosos masones fueron perseguidos, encarcelados y asesinados. Las logias fueron cerradas, sus propiedades fueron confiscadas y la propaganda nazi relacionó a los masones con otras teorías conspirativas, especialmente con el supuesto poder de una conspiración
judeo-masónica. En España ocurrió algo similar durante la dictadura de Francisco Franco. La masonería fue perseguida y reprimida. El régimen franquista la consideró una amenaza política. Miles de personas fueron investigadas por supuestos vínculos masónicos y nuevamente aparece una paradoja. Una organización acusada durante siglos de controlar gobiernos terminó siendo perseguida y destruida por gobiernos autoritarios. La historia demuestra que la masonería no fue una fuerza omnipotente. En diferentes épocas fue poderosa en algunos lugares, pero también fue prohibida, perseguida y obligada a desaparecer de determinados países. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó una nueva etapa. La masonería sobrevivió, pero el mundo había cambiado. Parte 11. ¿Quiénes son los masones hoy? Llegamos al siglo XXI y aquí encontramos una masonería muy diferente de aquella que existía hace 300 años. Hoy existen organizaciones masónicas en numerosos países. Hay grandes logias, ritos diferentes, organizaciones masculinas, organizaciones femeninas y organizaciones mixtas. Las ceremonias continúan existiendo, los símbolos también. La escuadra, el compás, la piedra, el templo, la luz. Pero ahora vivimos en una época donde Internet ha destruido buena parte del misterio. Los documentos históricos están disponibles. Existen museos, existen archivos, existen publicaciones y algunas organizaciones masónicas incluso organizan visitas públicas. La masonería también mantiene actividades filantrópicas y sociales, pero su influencia política no es comparable con la que pudo tener en determinados momentos de los siglos XVIII y XIX. Hoy la pregunta ya no es solamente ¿qué hacen los masones?, sino ¿por qué la masonería sigue fascinándonos? Porque después de 3 siglos, el misterio todavía permanece. ¿Sociedad discreta o poder oculto? Después de recorrer más de 3 siglos de historia, podemos regresar a la pregunta inicial: ¿es la masonería una sociedad secreta que controla el mundo? La evidencia histórica no demuestra eso, pero tampoco podemos negar que la masonería haya tenido importancia histórica. Sus miembros estuvieron presentes en diferentes momentos fundamentales, participaron en organizaciones sociales, en movimientos intelectuales, en procesos políticos, en actividades filantrópicas y en algunos casos ocuparon posiciones de enorme poder. Pero eso no significa que todos obedecieran una agenda secreta común. La masonería no es una organización única y perfectamente centralizada. Existen diferentes obediencias, diferentes ritos, diferentes países y diferentes interpretaciones. Entonces, ¿de dónde viene su enorme misterio? Quizá de una combinación perfecta: símbolos antiguos, ceremonias reservadas, personajes históricos, juramentos, secretos, política, religión, revoluciones y una enorme cantidad de historias que fueron creciendo alrededor de ella. Tal vez la verdadera historia de la masonería sea menos fantástica que las conspiraciones, pero precisamente por eso resulta más interesante, porque comenzó con hombres que trabajaban la piedra y terminó convirtiendo aquella piedra en un símbolo de algo mucho más grande. La idea de que el ser humano también puede construirse a sí mismo. Durante siglos, los masones han hablado de construir templos, construir fraternidad, construir conocimiento, construir al individuo,
Y en el siglo XIX esa idea terminó cruzándose incluso con una nueva tradición religiosa nacida en Estados Unidos. Joseph Smith entró en una logia. Poco después apareció la investidura del templo. Existen semejanzas, existen documentos, existen interpretaciones diferentes, y quizá ese episodio sea uno de los mejores ejemplos de cómo la historia real puede ser mucho más interesante que una teoría conspirativa, porque cuando dos mundos aparentemente diferentes se encuentran, no siempre nace una conspiración. A veces nace una mezcla de ideas, símbolos y tradiciones que posteriormente generaciones enteras intentan descifrar. Así que, después de más de 3 siglos, la pregunta continúa abierta. ¿La masonería fue simplemente una fraternidad filosófica? ¿Fue también una poderosa red de influencia? ¿O existe algo detrás de sus símbolos que todavía no hemos comprendido? La historia puede mostrarnos documentos, puede mostrarnos nombres, puede mostrarnos fechas, puede mostrarnos rituales y edificios. Pero hay preguntas que permanecen abiertas y quizá ese sea precisamente el motivo por el que la masonería continúa fascinando al mundo, porque después de 300 años, sus logias siguen existiendo, sus símbolos siguen apareciendo y sus secretos, al menos algunos de ellos, continúan siendo secretos. Esta fue la historia de la masonería, y quizá la historia más interesante sea la que todavía no conocemos. Esto es Dilo Fuerte, yo soy Jeru y te espero en una próxima emisión. Nos vemos pronto. Dilo Fuerte.